Buenísimos, buenísimos, buenísimos días. Fríos, pero con sol. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 6 de junio de 2016. El programa es el número 1245. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias, muchas gracias, por sus oraciones, por sus manifestaciones de bienestar y salud para conmigo, gracias. Mi marcapaso, que está aquí, está trabajando muy bien, muy bien. Estamos con el libro de Moody, Raymond. Otras preguntas sobre vida después de la vida. Dice así don Raymond. ¿Ha entrevistado alguna vez a una persona acerca de una experiencia de casi muerte poniéndole en situación de hipnosis? En cierta ocasión pensé que con pacientes que lo aceptaran, este podría resultar un método fructífero de investigación. De hecho, me encontraba en las etapas preliminares de la planificación de una investigación de este tipo, en colaboración con un hipnotizador médico hábil y experimentado. No obstante, se nos ocurrió que teóricamente podría resultar peligroso devolver a una persona al momento de su muerte clínica, pues el subconsciente se toma las sugerencias hipnóticas muy al pie de la letra. Además, la sugestión hipnótica puede tener efectos sorprendentes sobre el funcionamiento del organismo. Se dice, por ejemplo, que se puede conseguir que en la piel de una persona hipnotizada aparezca una ampolla, limitándose a sugerirle que se le ha rozado con un objeto muy caliente. En vista de ello, pensamos que, obedeciendo a la sugerencia de volver mentalmente al momento de su muerte clínica, una persona podría experimentar todos los sufrimientos e incidencias de la muerte. Por lo tanto, no pusimos nunca en práctica este experimento. Qué bueno que no lo hicieron. Hace muy poco tiempo me he enterado de que un experimento de este tipo terminó con un paro cardíaco del paciente que tuvo que ser reanimado. Ni qué decir tiene que desapruebo este tipo de experimentos. Sí, sí, sí y sí. Se debería informar de estas experiencias a pacientes clínicamente desahuciados. Esta es una pregunta que me han formulado varios médicos. Ni yo mismo he llegado a encontrar una respuesta satisfactoria, pues se dan numerosas variables. Por el lado negativo, cabe argumentar que el conocimiento de las mismas puede trastornar a personas que creen en una teología fija que mantenga que después de la muerte se producen hechos de tipo muy distinto o que no ocurre nada en absoluto. En este caso, cabe argumentar que no se les debería informar, pues puede desconcertarles, especialmente si han llegado ya a aceptar la muerte por otras vías. Por otro lado, he escuchado razonamientos en el sentido de que hay personas a las que sí se debería comunicar estas experiencias, pues si no son ciertas y no hay nada más allá de la muerte, no se les hace daño alguno, mientras que si lo son, la gente puede estar mejor preparada para lo que les espera. El libro tibetano de los muertos, aquí está, se escribió aparentemente con este fin. Una de las ideas en que se basaba era que podía ser leído por los que se estaban muriendo, que podían seguir leyéndolo algún tiempo aún después de muertos, con lo que disminuiría su desconcierto ante los diferentes trances por los que iban atravesando. Creo que la respuesta definitiva a esta pregunta depende del tipo de personas de que se trate. Los médicos tendrían que basarse en su diagnóstico clínico, en su conocimiento de la personalidad del paciente y en la relación concreta entre doctor y paciente que se haya establecido. En cualquier caso, dentro de muy poco este asunto puede resultar puramente académico, pues estas experiencias resultan cada vez más conocidas. Cabe mencionar la propuesta formulada por una pediatra que ha tenido que ocuparse de numerosos pacientes clínicamente desahuciados. Sugiere que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte las compartan con individuos clínicamente desahuciados que muestran interés por escucharlas.
¿Cómo debe uno responder cuando un conocido o un paciente le cuenta una experiencia de este tipo sin habérselo pedido? Esta pregunta se me ha planteado de un modo muy personal. Aunque parezca extraño, no he entrevistado a ningún paciente a quien yo mismo hubiese contribuido a devolver a la vida. A devolverle la vida. No obstante, durante mi formación médica me encontré con 2 pacientes que espontáneamente me relataron experiencias de casi muerte. En ambos casos, las experiencias habían tenido lugar algunos meses antes y en ninguno de ellos le había preguntado yo al paciente nada relacionado con este tema. Se limitaron a recordar sus experiencias en el transcurso de una conversación como la que habitualmente mantiene un médico con su paciente. Encontré ambos casos sorprendentes, ya que parecían confirmar mi teoría de que la causa de que los médicos no hayan reparado hasta ahora mucho en este fenómeno radica simplemente en que no prestan atención cuando sus pacientes les cuentan este tipo de sucesos. Uno de los pacientes era un hombre de edad avanzada con una enfermedad de la piel, el otro un muchacho de 12 años, algo retrasado mental con una enfermedad endocrina congénita. Ninguno de ellos sabía lo que yo había estado haciendo sobre las experiencias cercanas a la muerte. Ambas confesiones me cogieron tan de sorpresa que no llegué a hacer nada en relación con las mismas. En los 2 casos me limité a formular algún inocuo comentario del tipo de «qué interesante» y no fui más allá. Supongo que en aquella época consideré que los pacientes buscaban ayuda para un problema médico concreto y que la clínica no era el lugar más adecuado para proseguir una conversación de este tipo. Tampoco sugería a ninguno de los 2 pacientes que ya habían tenido conocimiento de estas experiencias con anterioridad. Cuando pienso en ello, me siento culpable de no haber compartido mis conocimientos sobre el tema con estas 2 personas. Quizás el mejor apoyo que podría haberles prestado hubiera sido hacerles saber que estas experiencias les habían ocurrido también a otros. Actualmente pienso que, dependiendo siempre de la relación concreta entre médico y paciente, se puede responder diciendo más o menos lo siguiente. Esas experiencias existen y son mucho más los que han informado acerca de las mismas. Aunque desde un punto de vista científico y médico no se puede dar una explicación concreta de qué representan, la experiencia debe haber significado mucho para usted. En último extremo, usted mismo será quien tenga que comprenderla e interrogarla dentro de su propia vida. Puede servirle de ayuda la lectura de los grandes textos religiosos y la discusión con otras personas que hayan tenido también estas experiencias o que hayan investigado o reflexionado sobre las mismas. ¿Afecta el hecho de que uno conozca tales experiencias a los ciudadanos que presta a un paciente agonizante? Este es un tema muy complejo. Una de las cosas que se me ocurre es que se deberá ser muy prudente con lo que se dice durante los intentos de resurrección, aunque parezca obvio que el paciente es irrecuperable. Muchos médicos se han quedado mudos al oír a sus pacientes repetir sus observaciones después de una reanimación. Conozco a un médico que en su vida profesional tiene que tratar a numerosos pacientes clínicamente desahuciados. Aún antes de leer mi estudio, conocía muchas experiencias como las por mí descritas. Ha tomado la costumbre de permanecer con sus pacientes durante un rato después de su muerte y seguir hablándoles. Lo más interesante es que lo hace a pesar de que personalmente cree que las experiencias cercanas a la muerte no son nada más que procesos fisiológicos que continúan durante un tiempo en la mente, incluso después de haber separado el corazón. ¿Qué implicaciones contienen los estudios de los fenómenos de casi muerte para los problemas éticos relativos al mantenimiento artificial de la vida, aún después de que las funciones cerebrales hayan quedado irreversiblemente dañadas? Las implicaciones de estos estudios pueden ser muy importantes para los casos de mantenimiento artificial de las funciones vitales. No obstante, en el momento actual la investigación en este campo se halla todavía en una etapa tan rudimentaria que no cabe extraer conclusión alguna. Aún en el caso de que se diera como hecho científico la realidad de los fenómenos cercanos a la muerte y no como algo perteneciente al campo de lo puramente especulativo y anecdótico, persistirían los dilemas éticos. No obstante,
Con respecto al tema concreto de la eutanasia, mi opinión es más dogmática. Me opongo a la misma por razones éticas y no la recomendaría en ninguna circunstancia. Formo parte de un equipo médico de urgencia y tengo muchas veces que participar en la reanimación de pacientes aparentemente muertos. Me preocupa mucho que algunos de estos pacientes me digan como ocurre en ocasiones, que les molestaron nuestros esfuerzos por devolverles la vida, ya que estaban teniendo una de estas experiencias. ¿Cómo se puede resolver emocionalmente este problema? Yo también he oído historias de este tipo, de labios tanto de médicos como de pacientes. No obstante, y por lo que yo sé, esta reacción ha sido solo momentánea. Las medidas de reanimación pueden molestarles de momento, pero al cabo de unas cuantas horas, días o semanas, su actitud varía. Se muestran por lo general muy agradecidos de que se les haya concedido una segunda oportunidad. Algunos de sus pacientes han dicho que de estas experiencias dedujeron que las dos metas más importantes en la vida eran la capacidad de amar a los demás y la acumulación de conocimiento. Podría contar más cosas al respecto. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué clase de conocimiento? Tanto amor como conocimiento son palabras sumamente ambiguas, aunque expresan conceptos muy distintos. Las palabras griegas philos, eros y ágape pueden traducirse las tres por amor. Por el tono de las personas que cuentan estas experiencias, deduzco que el tipo de amor en que piensan se aproxima más al concepto de ágape que de philos y eros. Puede caracterizarse en términos generales como el tipo de amor desbordante, espontáneo e inmotivado que se siente hacia los demás a pesar de sus defectos. De modo parecido, las palabras griegas episteme y tekne, de significado también muy distinto, se traducirán por conocimiento. Tal como se deduce de los términos derivados tecnología y técnica, tecne tiene básicamente que ver con lo que cabría calificar como aplicación del conocimiento. Episteme se refiere más a los tipos de conocimiento fáctico y teórico. Oyendo los relatos epistemología, buscar la raíz. Oyendo los relatos de experiencias de casi muerte, la impresión que saco es que el tipo de conocimiento al que se refiere la gente tiene más que ver con este segundo concepto. Nadie parece volver a la vida con el deseo apasionado de, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta, a pesar de que puede calificarse de conocimiento el saber montar en bicicleta. Últimamente le he venido pidiendo a la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte que expliquen lo mejor que puedan el tipo de amor y de conocimiento que consideraban tan importante. Uno de ellos era un individuo de unos 40 años que había sufrido un grave accidente de coche. Le llevaron a un hospital en el que le consideraron insalvable, pero resucitó. En una entrevista mantenida un mes después me manifestó lo siguiente. Bien, me preguntó sobre el amor. ¿Hasta qué punto había aprendido a amar? Lo que me preguntaba me parecía entonces evidente, pero resulta tan difícil de explicar ahora. Deseaba hacerme comprender que se trataba de la clase de amor que no tiene nada que ver con humillar o rebajar a la gente. Claro. Lo que me preguntaba es si podía amar a la gente a pesar de conocerla bien, a pesar de sus defectos. También se mencionaron los conocimientos que había adquirido. ¿Qué tipo de conocimientos? Bueno, resulta difícil de explicar, ya saben. Pero el conocimiento de las cosas básicas, de las causas de las cosas, los principios universales básicos de los factores que hacen que siga funcionando el universo. Se me dijo que eso sería importante allí también. Los fragmentos que reproduzco a continuación pertenecen a la entrevista mantenida con una ama de casa de casi 40 años que había sufrido un paro cardíaco tras una operación quirúrgica. Sobre el amor. Me mostró todo lo que había hecho y luego me preguntó si estaba satisfecha con mi vida. Le interesaba el amor, se trataba de amor, y se refería a esta clase de amor que me impulsa a enterarme si mi vecino está bien alimentado y vestido y a desear ayudarle si no es así. Sobre el conocimiento. El tipo de conocimiento a que se refería era el conocimiento más profundo, el relacionado con el alma, sabiduría, le llamaría yo. Es evidente que en las revisiones de sus vidas de que estas personas habían sido testigos, el objetivo en que se ponía más énfasis era el del amor. Cuando el ser luminoso mencionaba el conocimiento, solía hacerlo de forma casual
y como de pasada. Parecía dar a entender que el aprendizaje no era algo que se detenía cuando la gente moría, sino que proseguía aún cuando fuesen a permanecer allí para siempre. Conviene tener en cuenta que la discusión se ve complicada por el hecho de que la gente suele afirmar que para poder expresar plenamente todo el impacto de su experiencia necesitaría un lenguaje que supera sus capacidades. Las palabras que son capaces de emplear resultan inadecuadas. De hecho, las realidades últimas a que se refieren son inaprehensibles. Existe otra palabra griega, sofía, que también se refiere al conocimiento. Podría traducirse por sabiduría y resulta muy significativo que este sea precisamente el término que aparece en uno de los relatos aquí citados. Tanto Sofía como sabiduría poseen, si es que se sabe decir de este modo, una dimensión ética aparte de la pura mente fáctica. Se suele entender que un hombre sabio es aquel que no solo posee conocimientos, sino que es también capaz de aplicarlos de forma moralmente correcta. La narración citada da a entender un aspecto moral en la acumulación del conocimiento. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Y tengo un marcapaso. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana. Hoy es día de fiesta. Ay, ay, ay. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desilusión, de tristeza, de celos, de miedo, de pereza, de pobreza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, cuéntale. Y si en tu relato hallas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece y olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.